Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Hoy en este día deportivo estamos evidentemente tristes después de esa derrota del Atlético de Madrid ayer contra el Arsenal, que va a ser de lo primero que hablemos. El Atlético de Madrid en el Emirates Stadium cayó 1-0, dando un resultado global a la eliminatoria de un 2-1, teniendo en cuenta que en el partido de ida aquí en el Metropolitano empataron a 1, partido que el Atlético de Madrid fue mucho mejor en la segunda parte, pero no consiguió meter más de un gol, por lo que no consiguió la victoria. Hay que decir que el equipo de Simeone salió un poquito atrás en la primera parte, en la segunda parte mejoró un poco y se adelantó un poco más, pero bueno, el salir atrás provocó que el Arsenal se acercase a la portería del Atlético de Madrid, tampoco con muchas ocasiones, pero sí con cierto sentimiento de que estaban ahí al borde del área, como digo, sin muchas ocasiones. Al final de la primera parte, como en el primer partido, Bukayo Saka metió un gol para poner 1-0 al equipo inglés. Fue un gran chut de Trossard, que rechaza a Jan Oblak al centro del área, y Saka es el más listo de todos y mete el pie para meter el 1-0. Como digo, el paso por vestuarios mejoró un poquito al Atlético de Madrid, que tuvo una ocasión clarísima de Giuliano Simeone, que yo creo que ahí se define el partido. Es una ocasión que está delante del portero, se va de él con un toque muy bueno, y cuando va a chutar Saliba se pone por delante, le agarra un poco y al final acaba fallando Simeone esa ocasión. También hubo cierta polémica con un posible penalti a Antoine Griezmann después de una falta pitada a uno de los centrales del Arsenal, una falta que supuestamente había hecho Pubil. Hay un penalti claro a Griezmann que no se pita ni se revisa, no va al VAR, el árbitro va a verlo. El conjunto madrileño cierra así su etapa europea esta temporada, su etapa copera ya la cerró hace poco, y ahora le queda la Liga, en la que tampoco se está jugando prácticamente nada. Quedan 4 partidos hasta cierto punto intrascendentes para el equipo de el Cholo Simeone. Vamos a escuchar al Cholo lo que dijo sobre esta eliminatoria. Competimos muy bien, una pena porque pudimos haber hecho un gol más en nuestra casa. Hoy en el segundo tiempo pudimos haber hecho un gol, podíamos haber encontrado ese penal que no nos dieron sobre Antoine, pero bueno, no fuimos favorecidos por esas situaciones. Entendemos que en la vida hay que dar absolutamente todo para estar con tranquilidad y con calma, y creo que lo dimos, absolutamente. Competimos muy bien en el partido de ida, muy bien en el partido de vuelta, muy bien en el partido contra el Barcelona. Hemos llegado a un lugar difícil de llegar. Han llegado a un lugar difícil de llegar. Escuchamos también a Coque, que quiso dar las gracias a la afición. Estamos dolidos, obviamente, porque teníamos muchísima ilusión por llegar a esta final de Champions. Yo creo que nosotros mismos hemos generado esa ilusión a nuestra gente, a todo el mundo, y orgulloso del trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy. No ha podido ser, una pena. Agradecer a toda nuestra gente por venir, por apoyarnos desde sus casas en el Metropolitano, en todos los sitios. Estamos muy dolidos, obviamente, que queremos estar en esta final y no ha podido ser. También salió a hablar Jan Oblak, que fue el más crítico de todo el equipo con el equipo rojiblanco. Parece que hay un miedo, que hay algo que no debería que pasar, y nos está pasando hace tiempo, y al final, cuando juegas contra equipos tan buenos en los partidos tan importantes, no puedes permitirte, porque es difícil después de remontar, más contra un Arsenal que defiende muy bien. Vamos a escuchar por último al entrenador del Arsenal, a Mikel Arteta, a hablar sobre el árbitro. No sé si lo tenemos por ahí, Arteta hablando del árbitro. Me parece que ha estado muy bien, creo que no ha habido nada para hablar. No le gustó la actuación del árbitro. Recordemos que fue muy crítico con la actuación del árbitro en el anterior partido. Nos vamos a otro partido de la Champions, porque hoy se define el otro finalista de esta competición europea. Partido entre el PSG y el Bayern, en esta ocasión en Múnich. Recordemos ese partidazo de la ida, 5-4, que terminó para el equipo de Luis Enrique, y ahora pues el equipo de Kompany va a querer darle la vuelta. Ponía con el partido anterior una racha de 5 partidos seguidos del Bayern ganándole al PSG, pues puso fin a esa racha el equipo de Luis Enrique,
Enrique en uno de los momentos más importantes. Está a las puertas de una segunda final consecutiva el equipo francés. Hay que decir que tiene ciertas bajas el Bayern, Gnabry no va a estar, Karl y Biskov son duda y Guerreiro sí que se ha recuperado. Importante esa baja de Gnabry, parece que Musiala será el mediapunta titular. Por parte del PSG, Ashraf, que se lesionó en el partido de día, no va a estar, y Chevalier, que venía siendo suplente, tampoco. Luis Enrique en la rueda de prensa fue muy interesante porque dijo que una de sus inspiraciones es Rafa Nadal, cuando dijo que sus partidos contra Federer y Djokovic fueron su mejor motivación. Además añadió: admiramos al Bayern, pero es una motivación para mejorar, ¿no? En eso es comparación con Nadal, cuando decía que eran muy buenos Federer y Djokovic, pero se gustaba jugar contra ellos por eso, porque le hacía mejorar. Kompany, por su parte, dice que espera un partido también loco, pero con cierta más tranquilidad de la que tuvo en el partido de ida. El ganador, evidentemente, se enfrentará al Arsenal de Arteta el 30 de mayo en Budapest. Vamos a seguir con el fútbol nacional en este caso, porque hay varias noticias. Vamos con un picadito. El Athletic Club ha anunciado a su entrenador para la siguiente temporada, Edin Terzic. Era un secreto a voces y finalmente se ha confirmado. Terzic, por cierto, que tuvo una buena etapa en el Borussia Dortmund, llegando incluso a una final de Champions. También ganó una Copa de Alemania, por cierto. La Real Sociedad ha hecho pública la decisión de no renovar el contrato a Eric Aritz, Elustondo, teniendo en cuenta que termina contrato este próximo 30 de junio. Ya vimos las lágrimas de Elustondo en esa celebración de la Copa, lo que presagiaban que no iba a continuar esta temporada. Por cierto, Álvaro Carreras ha emitido un comunicado saliendo a cortar esas informaciones que están diciendo que no está comprometido con el equipo, pero ha confirmado otras informaciones, porque se había dicho que en un entrenamiento Rüdiger le había metido un tortazo, básicamente, y lo ha confirmado Álvaro Carreras, diciendo que hubo un incidente con Rüdiger, pero que está todo solucionado. Pero bueno, oye, con ese comunicado pues confirma ese trifulca que hubo entre los dos. Y por último, dos cosas más. Habrá jornada unificada en la jornada 37, el domingo 17 a las 7 de la tarde, también jornada unificada en la jornada 38. Y por cierto, la quiniela cumplirá el próximo mes de septiembre 80 años, y con ello lo van a celebrar metiendo varios partidos de la Liga Femenina en esta quiniela. Con esto, la Liga Femenina se llevará el 15% de los ingresos recaudados por los impuestos de la quiniela, provocando que se lo quiten al fútbol masculino. Antes el fútbol masculino se llevaba el 45,5%, pasará a llevarse el 30,5%, y ese 15% restante se lo lleva la Liga Femenina. Es alrededor de unos 5 millones de euros. Nos vamos al tenis ahora, porque ha empezado el Masters de Roma y hay muchos españoles jugando. Daniel Merida, Pablo Llamas y Pablo Carreño estarán en el cuadro final del Masters 1000. Pasaron los clasificatorios en el día de ayer. Uno que no consiguió pasar fue Martín Landaluce, una de las sorpresas de este inicio de temporada en el tenis, que perdió contra Andrea Pellegrino 6-3, 2-6, 6-2. Los tenistas españoles se unen a Jaume Munar, Roberto Bautista, Rafa Jodar y Alejandro Davidovich, que varios de ellos jugarán en el día de hoy y durante estos días que ya estaban clasificados para para esta parte final del torneo. Y por último cerramos hablando de baloncesto, porque el Real Madrid tendrá que esperar a pasar a la siguiente ronda, porque ayer perdió 76-69 contra el equipo israelí, el Tel Aviv. Hubo un momento que iba 23-33 a favor del equipo de Madrid, pero como hemos visto varias veces esta temporada, los partidos fuera de casa se les suelen complicar. En la Euroliga es un 6-14 para el equipo español, y efectivamente se le complicó. Hicieron varios parciales muy buenos los israelíes, metiendo por ejemplo un 11-0 en un momento dado, otro 16-0 en otro momento, para ponerse con 12 de ventaja por encima del equipo de Scariolo, lo que provocó que acabasen ganando el partido. Por cierto, en la otra eliminatoria que se jugó ayer, el Olympiacos cerró esa eliminatoria contra el Mónaco ganando con un 3-0 contundente. Hoy juega el Valencia Basket a las 8:15 en Grecia contra el Panathinaikos, y tiene que ganar sí o sí, porque los dos partidos en Valencia los acabó perdiendo. Si gana, pues se pondría 1-2 y la eliminatoria seguiría. Ahora nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Se acabó el sueño europeo del Atlético de Madrid. Había ilusiones por jugar, después de muchos años, después de 10 años, se dice pronto, una finalísima de la Champions. Yo soy de los que pienso, además convencido, de que la UEFA le debe una Champions al Atlético de Madrid. No va a poder ser. Ganó el Arsenal por 1-0. Una sola jugada, una sola llegada, un solo gol de Saka. Bueno, pues terminó con la eliminatoria, después del empate a 1 en el Estadio Metropolitano. Y eso que aquí en la segunda parte el Atlético no supo aprovechar el dominio absoluto que tuvo y las ocasiones claras para haber machacado de alguna manera la eliminatoria. El Arsenal es un equipo que no juega nada, sabe a lo que juega, juega a defenderse.
y a intentar, bueno, alguna contra y algún ataque con los jugadores ofensivos que tiene, que son buenos, todo hay que decirlo. Pero el Atlético, bueno, hay que tirar más a puerta. Ocasión de Giuliano y de Sorlo, lo único que hay. Cambió el equipo luego en la segunda parte, cambió prácticamente todo el equipo, Simeone. No le salen las cosas al Cholo, porque hoy Arteta jugó como el Cholo. Esa es la historia. Jugó al 1-0 y lo consiguió, y logró su objetivo. De alguna manera, después de 20 años el Arsenal vuelve a una final. El Atlético no lo pudo conseguir. Era el sueño de todos los rojiblancos y de toda España. Quería ver a uno de los nuestros jugando la finalísima frente al Bayern o frente al PSG, ya veremos en Hungría. Esta es la vida en colores, hablando de la Champions. Gran análisis de Pedro Pablo Parrado y veremos si es tan bueno el que vamos a hacer aquí, porque quiero dar la bienvenida a Natalia Fernández, atlética de Pro, que nos contará cómo lo está viviendo el atleticismo esta derrota, y a Gonzalo Sánchez Arjona, que viene aquí todos los días, que nos contará desde otro prisma cómo vio el partido. Empezamos por Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Básicamente. Pues mejor de lo esperado, fíjate. Sí, eso me ha sorprendido, ¿no? Eso me decías, sí, que bueno, que no te había afectado tanto. Sí, no me había afectado porque viendo el partido sí que es verdad que realmente ninguno de los dos mereció ganar, pero en el fútbol quien gana y quien pasa es quien marca un gol. El Arsenal lo marcó, el Atleti al menos tenía que marcar ayer un gol y no lo hizo. Ya está. Es que, y además, creo que lo ejemplificas muy bien, porque creo que los dos equipos tienen dos ocasiones, la de Saka para el Arsenal, que acaba en gol, después esa final de Gyökeres que no acaba en gol, el Atlético de Madrid tiene esa de Giuliano que no acaba en gol cuando era muy clara, y después esa de Sorloz que acaba rematando mal, que también era una ocasión buena, no tan buena como la de Giuliano, pero es lo que hay. Voy contigo, Gonzalo, ¿cómo viste el partido? Bueno, yo estoy más contento que Natalia, obviamente. Y bueno, es que vi un partido, pues es que es lo que te dije aquí, que lo que pensaba que iba a ser pocas ocasiones, poco juego, ya se vio en la ida. Creo que ayer hubo menos juego que incluso en la ida, porque sí, creo que en la ida el Atleti sí que tuvo más ocasiones para llevarse un poco el partido. Y ayer pues vi un Atleti poco creador, o sea, con pocas ideas. Creo que no se notaba mucho. Creo que Julián estaba tocado, creo que intentó bajar a recibir para crear algo de juego, pero se notó que no estaba, y pues con pocas ocasiones. Y bueno, a ver, te iba a decir, el Arsenal se lo ha merecido, es que yo creo que podía haber pasado cualquiera, ¿sabes? O sea, me refiero ayer, es que fue un partido de 1-0, de 0-0 o de 1-1, o sea, es lo que yo te dije aquí, en plan, va a ser un partido poco gol, incluso podíamos haber llegado a los penaltis. Sí, y para mí era casi de penaltis, de mira, tira la moneda y que pase quien... Sí, la verdad que el partido de ayer fue en varios tramos bastante malo. A mí la primera parte del Atlético de Madrid, cómo salió, no me gustó, sinceramente. Creo que la segunda parte mejora algo, pero lo que no me gustó fue el planteamiento, me refiero. Creo que la segunda parte del Atlético de Madrid del partido de ida vimos cómo Griezmann, recibiendo incluso balones largos, le daba mucho aire al Atlético de Madrid, porque le daba los pases a pues Julián o el que estuviera en ese momento, en el centro del campo a Coque o a Cardoso, y creo que el Atlético de Madrid salía muy bien de esas situaciones. Y ayer, nada más empezar el partido, vimos a Griezmann metido en derecha con una línea de 5 atrás, que me parecía que no le favorecía, porque en ningún momento podía salir, porque era balón arriba, Julián no estaba para recibir esos balones, Griezmann no estaba directamente ahí, y le costaba un montón salir, y prácticamente, salvo los primeros 10 minutos, es que casi no sale del campo del Atleti. Pues fíjate, yo creo que es mejor la primera parte del Atleti que la segunda. Puede ser, no lo sé. Señalando también a un Lookman completamente desaparecido ayer, por lo que fuese, o no le llegaban los balones, o no recibía, lo que tocaba todo lo tocaba mal. Y en cambio la segunda parte se sale regular. Sí que es verdad, yo creo mucho en ese gol psicológico que te meten en el Arsenal en el 44, que te hace ir destrozado al descanso. Sale bastante flojo y luego vienen unos cambios, se lesiona Julián, porque sí que es verdad, era el día, teníamos que salir con él, si se tenía que romper, era el día. Griezmann no daba para más, se hacen dos cambios claves pero necesarios, y lo que te sale pues es que no está a la altura. Estoy de acuerdo con que quizá en global el Atleti está un pelín mejor en la primera parte. Si lo que pasa es que a mí, ya te digo que no me gustó, porque no vi la posibilidad de, oye, vamos ya no a ganar, pero a dar la cara en el partido desde el primer momento, más defensivo, más un planteamiento defensivo. Es cierto que yo creo que empiezan mejor, pero es que los cambios matan al Atleti. Es que lo que sale, yo creo que salvo Cardoso y algún momento de Molina, es que no aportan prácticamente nada. No, totalmente de acuerdo. A ver, es que creo que el Atleti sí que es verdad que no
no tiene cambios como para revolucionar. No te digo el partido del Arsenal, sino en general unos partidos importantes claves en la Champions. No tiene. Para mí no son cambios que digas, sé que voy a quitar a Griezmann y estoy metiendo un jugador y estoy metiendo un jugador de la misma calidad. Por ejemplo, o Zubimendi o Martinelli. O sea, es que tú quitas a uno del Arsenal y dices, joder, es que el que entra igual era el titular, ¿sabes? Y pues un poco lo que dices tú. Yo, fíjate, creo que vi mejor al Atleti los primeros 15 minutos del partido, porque creo que el Arsenal no consiguió hacer su juego y sí que estuvo presionando muy arriba al Arsenal, y el Arsenal sí que le costaba salir un poco de la presión y sí que se estaba quitando balones. Creo que a partir de los 15 minutos el Arsenal dominó el juego, cogió el balón, no generó peligro, pero al tener todo el rato el balón, pues el Atleti tampoco podía hacer mucho y le costaba mucho también recuperar, y claro, si no tienes el balón y la tienes una vez cada no sé cuánto tiempo, pues... Y las que tienes tampoco... Sí, creo que se notó mucho Barrios. Creo que hubiera sido una eliminatoria muy diferente. Puede ser. Porque ahí tienes un jugador que sí que te mueve mucho más el juego, que sí que tiene esa visión. Igual Griezmann no tendría que haber bajado tanto a recibir y podría haber estado generando un poco más de peligro. Pero bueno, no. A ver, yo creo que se dan muchas cosas. Creo que el banquillo del Atlético de Madrid desde hace varios meses está un poquito desconectado. En general, el del Arsenal, como es tan amplio, pues al final, si no está conectado uno, está conectado el otro. Ya decíamos en la previa o días anteriores que la plantilla del Atleti es la peor de las 4, y yo creo que con bastante diferencia respecto al Bayern, respecto al PSG, respecto al Arsenal. Ayer se notó, encima le sumas que estás jugando en Londres, encima le sumas que Julián está medio lesionado y que Griezmann tiene la edad que tiene, que Koke aguanta, no sé cómo, lo de Koke es impresionante, pero al final es otro jugador importantísimo para ti, pero también con cierta edad. Y que las poquitas que tienes, pues no las metes, porque la de Juliano es que no puede ser más clara, ¿no? O sea, es que eso, con ese gol, igual hubiésemos visto otro partido, ¿no? Se hubiese metido de lleno el equipo, pero bueno, la tiene la falla, yo creo que nos vamos a acordar todos, sobre todo él se va a acordar de esa jugada, porque es clarísima. Yo quería destacar, dentro de lo bueno que fue para el Atlético de Madrid ayer el partido, lo poco bueno que hubo, digo, el nivel de Pubil. Creo que Pubil, otro partido más, otro partido importante, otra eliminatoria de Champions en la que es, si no el mejor jugador del Atlético de Madrid, para mí es el mejor jugador del Atlético de Madrid ayer, pero si no, de los mejores, y demuestra que como central tiene futuro. Sí, no, a mí me encantó, te lo he comentado antes en la redacción, que para mí es de lo poco que se salva del Atleti. Creo que hizo un partidazo, creo que no lo tuvo nada fácil, porque cuando estuvo el lateral estuvo todo el rato ahí con Trossard, que para mí fue de lo mejor del Arsenal. Y cuando dices, bueno, mira, me van a quitar de la banda, me meten de central, te toca con Gyökeres. Que para mí Gyökeres hizo también un partido increíble. Creo que no fue un delantero que generara muchísimo peligro, pero creo que la función que era estar pivotando, bajar balón, recibir, y lo hizo increíble. Y creo que no es fácil, porque Gyökeres es un bicho enorme, y creo que Pubil lo hizo muy muy bien. Y pues lo que dijiste tú el otro día, es que creo que está de nivel de selección, y para lo que hay, es que para mí puede ser titular para el Mundial. Sí, sin duda, yo creo que puede dar muchas alegrías tanto a España como al Atleti, y el mejor del partido ayer. Por cierto, esto que decías, muchas alegrías para el Atlético de Madrid, es un jugador que ya ha dicho que le gustaría ser capitán con el Atleti, que yo creo que ha entendido a la perfección lo que es el Atlético de Madrid, ha entendido a la perfección lo que es el Cholo, que veremos cuánto tiempo se queda, pero parece que muchos años, aunque ayer deja dudas, pero bueno, yo creo que... Todos los años hay dudas con el Cholo y se queda. O sea, yo las declaraciones post partido... Los jugadores están en caliente, los entrenadores están en caliente. Mira, yo las escuchas, las pones, perfecto, pero no le daría más trascendencia. Koke también dice que le preguntan que bueno si va a seguir, dice que bueno, que ya veremos. Yo, salvo Griezmann, evidentemente, que ya es oficial, yo creo que estos el año que viene estarán, ¿no? Sí, y además el compromiso de Pubil yo creo que es total. Lo vimos en la final de la Copa del Rey. Lleva poco tiempo en el equipo y fue uno de los más dolidos, fue uno de los más comprometidos durante los 90 minutos. Y ayer, pues bueno, pues ahí está, hay que mostrar el juego, él lo hizo. Él lo hizo además contra un Gyökeres, como decíamos, muy... O sea, ya no que sea un gran jugador, a mí no me gusta tanto, pero es que estaba de dulce. O sea, es que está... Y cuando un jugador está de dulce, especialmente un delantero, defenderlo es todavía más complicado. Quiero cerrar simplemente... imagino que a Natalia le dará un poco igual, pero ¿quién crees que va a pasar en el día de hoy en esa final contra el Arsenal? ¿El PSG o el Bayern de Múnich? Yo quiero el PSG. ¿Tú quieres el PSG? Me gusta mucho Luis Enrique. A mí me encanta Luis Enrique. Y el PSG me encanta, me gusta más que el Bayern. Por la derecha, ¿quién crees que va a pasar? No, ¿quién crees que va a pasar? Creo que va a pasar el PSG. ¿Partido largo o en los 90? En los 90. Creo que en los 90 lo va a ganar el PSG. Pero mi apoyo fiel al Bayern. Vamos con el Bayern, histórico de la Champions. Yo también creo que va a pasar el PSG. Mañana comentaremos ese partido y todo relacionado con lo deportivo. Nos vemos mañana. Deportes en Radio Libertad.